Muy bien, entonces, nos quedamos en esta pregunta. Esta pregunta dice, la estructura del agua en estado sólido se debe a la formación de, y nos da varias opciones. Entre ellas se encuentran fuente de hidrógeno, dipolo-dipolo inducido, fuerzas de Van der Waals y fuerzas de London. Entonces, primeramente, ¿alguien sabe qué son este tipo de fuerzas? ¿O alguien ha escuchado hablar de alguna de estas? Yo no. Ok, muy bien. Como sabemos, existen los enlaces, ¿verdad? Los enlaces, como ya vimos, hay principalmente tres tipos: los enlaces iónicos, los enlaces covalentes y los enlaces metálicos. Los enlaces covalentes se pueden dividir en dos tipos: enlaces covalentes polares y no polares. Ok, muy bien. Esas tres clasificaciones son tipos de enlace, ¿ok? Son tipos de enlace verdaderos. Los enlaces son un tipo de fuerza llamada fuerza intramolecular, ¿ok? ¿Por qué intramolecular? Porque como su nombre lo indica, intramolecular, intra de dentro y molecular, pues la molécula. Quiere decir que los enlaces son fuerzas de atracción que se dan entre o adentro de la misma molécula, ¿ok? Entre los átomos que conforman a una molécula. Es decir, los enlaces que comúnmente conocemos como covalentes, iónicos y metálicos son enlaces, los podemos considerar como enlaces verdaderos o como fuerzas intramoleculares. Muy bien. Este tipo de fuerzas que están aquí en las cuatro posibles respuestas, pues hidrógeno, dipolo-dipolo inducido, fuerzas de Van der Waals, fuerzas de London, estos son fuerzas de interacción que se dan entre moléculas, ¿ok? A diferencia de los enlaces verdaderos, que son fuerzas intramoleculares, este tipo de fuerzas se llaman fuerzas intermoleculares, ¿ok? Y ellas se dan principalmente entre moléculas, ¿ok? No se dan dentro de una misma molécula, no es la unión que permite la formación de una molécula, sino que son interacciones de tipo electroestático que se dan entre las moléculas, ¿ok? Y vamos a explicar cada uno de ellos. Para eso nos vamos al pizarrón. ¿Alcanzan a ver mi pizarrón? Sí. Muy bien. Entonces, vamos viendo. Primeramente, las fuerzas intermoleculares las podemos clasificar principalmente en tres tipos, ¿ok? Las tenemos como fuerzas de Van der fuerzas de Van der Waals, las tenemos como fuerzas de London y las tenemos como puentes de hidrógeno. ¿Ok? Principalmente las podemos clasificar en estos tres grupos: fuerzas de Van der Waals, fuerzas de London y puentes de hidrógeno. Los puentes de hidrógeno son un tipo de fuerza intermolecular. Ahorita van a ver que podrían considerarse que entran en una de estas dos, pero son un tipo más especial o se consideran aparte debido a que este tipo de interacciones son más fuertes que estas dos, ¿ok? Eso no implica que tenga la misma fuerza que un enlace verdadero, pero sí son más fuertes que estas dos. Muy bien. Las fuerzas de Van der Waals, ¿dónde las vamos a encontrar? Ok, ellas se dan principalmente entre moléculas de tipo polar. ¿Ok? Las fuerzas de Van der Waals, como quieran decir, se dan entre moléculas polares. Muy bien. También, bueno, dentro de este tipo de fuerzas de Van der Waals, las principales son las fuerzas dipolo-dipolo. Ok, dipolo-dipolo. Muy bien. Las fuerzas de London. Las fuerzas de London se dan principalmente entre compuestos o entre moléculas apolares, es decir, entre moléculas no polares. Apolares o no polares. Así que le ponemos no polares para que no haya tanto problema con lo que ya hemos visto antes. Entre moléculas no polares. Un ejemplo de estas
serían las dipolo, pero inducido. Y ahorita vamos a ver qué es un dipolo inducido. Y por último tenemos los puentes de hidrógeno. Los puentes de hidrógeno se dan entre moléculas polares, ¿okay? Al igual que las fuerzas de Van der Waals, pero hay algo especial en ellas, y es que se dan exclusivamente entre un hidrógeno, ¿ok? Entre un hidrógeno y un átomo electronegativo pequeño. Un átomo electronegativo pequeño. Y pues algún ejemplo de un átomo electronegativo pequeño podría ser lo que es el nitrógeno, el oxígeno o el flúor. ¿Ok? Entonces, los puentes de hidrógeno se van a dar entre átomos de hidrógeno de una molécula y átomos electronegativos pequeños, principalmente nitrógeno, oxígeno y flúor, de otra molécula. Los puentes de hidrógeno son muy comunes, ¿ok? Entonces podemos encontrar principalmente en dos lugares muy importantes. Uno de ellos es entre las moléculas de agua, el agua, las moléculas de agua, lo que permite al agua tener sus características son los puentes de hidrógeno por los cuales se enlazan las moléculas entre sí. ¿Por qué? Porque como sabemos, una molécula de agua tiene átomos de hidrógeno y de oxígeno. Entonces, átomos de hidrógeno se unen electrostáticamente con átomos de oxígeno. Ahorita vamos a ver cómo. ¿Okay? Y otro lugar donde lo podemos ver comúnmente los puentes de hidrógeno es en la doble hélice del ADN. Ya ven que el ADN es una doble hebra compuesta por principalmente nucleótidos. Los nucleótidos están compuestos por una base nitrogenada, un azúcar, una pentosa y un grupo fosfato. ¿Ok? Entonces los puentes de hidrógeno dentro de su estructura permiten la unión de las dos hebras del ADN. ¿Cómo? Por medio de puentes de hidrógeno. ¿Entre quiénes? Entre hidrógenos de una base nitrogenada y nitrógenos de otra base nitrogenada de la cadena opuesta o contraria. Pero bueno, vamos viendo. Si pueden, tomarle captura a esto para que lo tengan y para poder borrar y seguir explicando cada una de ellas. Me avisen cuando la tengan, por favor. Listo. Muy bien. Entonces, las fuerzas de Van der Waals que se dan entre compuestos polares. ¿Qué es eso? Las fuerzas de Van der Waals dijimos que están entre compuestos polares, ¿verdad? Polares. ¿Cómo se dan este tipo de interacciones? Bueno, vamos a suponer que tenemos un compuesto polar. Por ejemplo, tenemos, no sé, una molécula, X molécula, y esa molécula tiene este grupo, ¿ok? Vamos a suponer que esta es una molécula, ¿ok? Donde R es una cadena carbonada, pues un alcano, y R' es otra cadena diferente a R. Y tenemos que está enlazada a un carbono con un doble enlace a un oxígeno, muy bien. Este grupo se llama, este tipo de moléculas, este grupito que está aquí, el carbono, doble enlace a oxígeno, se llama grupo carbonilo. Y este tipo de moléculas, el grupo carbonilo, cuando está entre dos cadenas carbonadas distintas, se llama acetona. Es una acetona, es un compuesto orgánico, pero pues ustedes no necesitan saber eso, ¿sí? Solo para que lo conozcan. Bueno, este es un compuesto polar. ¿Debido a qué? A que en primer lugar tenemos un átomo electronegativo, el oxígeno, unido a un carbono que es un átomo menos electronegativo que el oxígeno. Por lo tanto, el oxígeno va a jalar los electrones al ser más electronegativo del enlace del carbono y se va a polarizar esta molécula. Es decir, sobre el oxígeno va a haber una concentración muy grande de electrones. Y por eso le va a tocar una carga parcial negativa. En cambio, sobre el carbono no va a haber casi electrones, van a estar más hacia el lado del oxígeno. Por lo tanto, el carbono va a estar cargado parcialmente positivo. Y eso pues se ve reflejado en el doble enlace, porque los dobles enlaces al final de cuentas si sabemos que un enlace sencillo consta de 2 electrones, un doble enlace va a tener 4 electrones, por eso pues concuerda con que este oxígeno esté cargado más negativamente, es decir, los electrones están más hacia el lado de él. Bueno, quiero llegar con esto, que cuando nosotros tenemos, por ejemplo, muchas de estas moléculas,
¿qué va a pasar con ellas? Vamos a suponer que tenemos otra molécula de ese mismo compuesto aquí, ¿ok? Al igual, el oxígeno está cargado parcialmente negativo y el carbono parcialmente positivo. ¿Qué va a pasar con esa molécula? Pues, como nosotros sabemos, si tenemos muchas de ellas, pues de cierta manera tienen que estar interactuando, ¿verdad? ¿Y cómo van a interactuar? Pues bueno, nosotros sabemos que en toda la naturaleza, lo positivo se atrae a lo negativo y viceversa. Lo negativo atrae a lo positivo, ¿verdad? Bueno, entonces, como estas moléculas son polares, ¿qué va a pasar con ellas? Que la parte negativa de la molécula, es decir, los oxígenos, van a ser atraídos por la parte positiva de otra molécula, por ejemplo, el carbono de otra molécula. Por lo tanto, van a interactuar entre sí mismas. Es decir, no se van a enlazar, porque pues no se pueden enlazar, porque este tipo de fuerzas son fuerzas intermoleculares y son débiles, no tan fuertes como en el enlace verdadero. Lo que sí va a pasar es que van a interaccionar entre sí y se van a formar enlaces momentáneos y parciales. Por eso pongo el enlace como una rayita punteada, porque son momentáneos. ¿Okay? Entonces se van a unir así. ¿Y qué va a pasar además? Que vamos a suponer que tenemos otra molécula igual de ese mismo compuesto. ¿Por qué? Porque tenemos una solución, pues vamos a suponer muchas de ellas. ¿Qué va a pasar con esta otra molécula? Va a pasar exactamente lo mismo. Como está cargada parcialmente negativa y parcialmente positiva, al ser una molécula polar, las partes negativas de una molécula van a traer las positivas de la otra. Entonces, va a haber una cierta interacción. Y todas las moléculas va a pasar exactamente lo mismo, van a interaccionar entre sí mismas. ¿Ok? Ese tipo de fuerzas son las fuerzas de Van der Waals. Son las fuerzas que se dan entre moléculas de tipo polar. Al final son interacciones entre moléculas. Todas estas son interacciones entre varias moléculas. Muy bien. Y esto es el tipo de interacción dipolo-dipolo. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, una molécula tiene dos polos, ¿verdad? Una molécula, al tener dos polos, un polo positivo y un polo negativo, se llama pues dipolo. Otra molécula exactamente lo mismo, tiene un polo positivo y un polo negativo. Al ser moléculas polares, es otro dipolo. Entonces es una interacción entre dos dipolos. Por eso dipolo-dipolo. Muy bien. ¿Alguna duda con ese tipo de interacciones? Más o menos. No, yo no. Ok, muy bien. Ahora vamos con las fuerzas de London, ¿ok? Las fuerzas de London mencionamos que se dan entre moléculas no polares. Muy bien. Entre moléculas, ahora son no polares. Vamos a suponer que tenemos, no sé, en una solución o tenemos, no sé, en un potecito, en un frasquito, cloro. Ok, cloro gaseoso. Como sabemos, el cloro gaseoso en la naturaleza se encuentra como Cl2. Todos los gases, a excepción de los gases nobles, en la naturaleza se encuentran en su forma diatómica. El hidrógeno, el oxígeno, el cloro, el nitrógeno, todos los halógenos se encuentran en estado diatómico con un 2 abajo. En este caso vamos a suponer que tenemos un recipiente con cloro, Cl2. El cloro, como sabemos, al ser una molécula, pues en este caso es una molécula porque se encuentra en estado diatómico, esta es una molécula formada por dos átomos igualitos, ¿verdad? Los cloros. Por lo tanto, ambos átomos van a tener la misma electronegatividad. Entonces, si nosotros tenemos una molécula de cloro, va a tener esta forma. Va a ser un cloro unido a otro cloro. Y esta unión, pues, son los electrones, ¿verdad? El enlace. Pero vamos a hacerlo como una rayita. Bueno, como ambos átomos tienen la misma electronegatividad, este compuesto va a ser un compuesto no polar, ¿cierto? Porque además de que es simétrico, ambos tienen exactamente la misma electronegatividad, por lo tanto, ninguno de ellos va a atraer los electrones del otro hacia sí mismo. ¿Ok? Es por eso que este es un compuesto no polar. ¿Ok? Al ser un compuesto no polar, ¿qué significa? Que en su estructura no presenta ningún polo. Es decir, no se polariza. ¿Por qué no se polariza? Básicamente porque sus componentes, sus átomos, tienen exactamente la misma polaridad. O bien, una polaridad muy similar. O son simétricos. Cualquiera de estas opciones. Ahora, vamos a suponer que tenemos muchas de estas moléculas. Ok, tenemos varias de estas moléculas. ¿Qué va a pasar cuando estén interaccionando entre ellas? Nosotros mencionamos que la compartición de electrones en cada una de ellas es muy equitativa, porque pues a fin de cuentas son moléculas
no polares. Van a compartir los electrones entre ellas porque ninguno de ellas los va a jalar. ¿Ok? Es decir, sobre este cloro va a haber muchos, van a estar los electrones del cloro, y sobre este cloro van a estar los electrones del cloro, y van a estar ahí moviéndose tranquilamente. Aquí también, sobre cada uno de ellos va a haber una compartición equitativa de electrones, y sobre el otro va a pasar exactamente lo mismo, va a haber una compartición equitativa de los electrones. Ahora bien, vamos a suponer que en un momento determinado, dos moléculas de cloro se juntan. ¿Ok? Vamos a suponer que esa es una molécula de cloro y esa es otra molécula de cloro. Cada quien tiene sus electrones, es tranquila, vive feliz y los comparte. ¿Qué pasa si en un momento determinado, porque nosotros sabemos que el cloro es un gas y las moléculas de un gas están constantemente moviéndose por todos lados? ¿Qué pasa si en un momento determinado ambas moléculas se acercan? ¿Qué creen que suceda con esos electrones? Pues es sencillo, ¿verdad? Porque si un compuesto, si una molécula tiene sus electrones tranquilamente nadando por todos lados y la otra tranquilamente nadando por todos lados, cuando una se acerque a la otra en un momento determinado, porque digo en un momento determinado porque pues no se va a suceder, ¿verdad? Pero se va a acercar una a la otra, ¿qué va a pasar con los electrones? Pues bueno, los electrones, vamos a suponer que los electrones de esta molécula, al verse influidos por los electrones de esta molécula, se van a mover un poquito. ¿Ok? ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que cargas similares se repelen. Entonces, todos los electrones de esta molécula son negativos, a final de cuentas. La molécula no está polarizada, pero todos sus electrones son negativos y ahí están tranquilamente nadando. Y todos los electrones de este otro cloro todos son negativos, pero al final de cuentas la molécula pues no tiene carga porque todos los electrones están distribuidos equitativamente por toda la molécula. Pues bueno, como sabemos, aquí hay electrones, cargas negativas, cargas negativas. ¿Qué pasa cuando dos cargas negativas se acercan? Pues se repelen, ¿cierto? Entonces, si ambas moléculas se acercan, los electrones de una de ellas se van a repeler. O sea, no van a querer acercarse a los otros. Por lo tanto, vamos a suponer que se van un poquito para acá. ¿Qué pasa si se van un poquito para acá los electrones? Pues que la molécula se va a polarizar momentáneamente. Porque cuando esta molécula se acerque y haga que los electrones se repelan y se hagan un poquito más para acá, es decir, por ejemplo, si esta molécula de cloro se junta a esta molécula de cloro, se va a juntar y va a hacer que los electrones de este cloro se hagan un poquito más para acá, ¿okay? Se acerquen un poquito más al cloro. Y si los electrones se acercan un poquito más al cloro, ya no van a estar en perfecto equilibrio, sino que aunque sea un poquito lo que se muevan para hacia el otro átomo, por influencia de este átomo, van a hacer que este sea más negativo que este. ¿Por qué? Porque los electrones están yendo para acá. Entonces, en un momento puntual, nada más, quizá milisegundos o nanosegundos, va a estar cargado positivamente como si fuera un dipolo, y negativo como si fuera un dipolo. Y como va a estar positivo, va a estar negativo porque no tuvo la influencia de otra molécula, por ejemplo, entonces se va a formar un dipolo momentáneo y se van a poder unir momentáneamente, igual que aquí, por cuestión de milisegundos, por ejemplo, ¿ok? Es como si dijéramos esto. Tenemos, por ejemplo, esta es la molécula de cloro y esta es otra molécula de cloro, ¿ok? Tiene muchos electrones tranquilamente por ahí nadando. Todos esos rayitos son electrones. Tiene electrones nadando tranquilamente por ahí. ¿Qué pasa si esta molécula se acerca para acá? Pues lo que va a suceder es que tenemos esta molécula y tenemos ahora se acercó. Esta tenía muchos electrones. Esta también tiene muchos electrones, ¿verdad? Pero como dijimos que los electrones todas son cargas negativas, las cargas negativas se van a repeler. Por lo tanto, estos electrones se van a repeler de estos y se van a mover poquito para acá. Y con poquito que se muevan estos electrones, ¿qué va a pasar? Que va a caer un espacio vacío aquí. Y ese espacio vacío es una ausencia de electrones. Y si es una ausencia de electrones, es una carga parcial positiva y acá una carga parcial negativa. Y como aquí tenemos muchos electrones, pues entonces se va a poder unir, ¿ok? Va a haber una cierta interacción, pero esa interacción es momentánea, un momento puntual. Es por esto que este tipo de fuerzas se llaman dipolo-dipolo inducido, porque se dan solamente cuando se formó el dipolo por interacción de otra molécula y es inducido, porque ese dipolo no existía. No existía, ¿por qué? Porque se trata de moléculas polares, no polares, que no están polarizadas, no son dipolos. Pero por la interacción de otra molécula no polar, en un momento muy puntual, también en cuestión de casi nada de tiempo, se formó el dipolo. O sea, una molécula indujo la formación de un dipolo en la otra.
¿Ok? ¿Qué es lo que tienen que recordar aquí? Que las fuerzas de London se dan entre moléculas no polares. Las fuerzas de Van der Waals se dan entre moléculas polares. ¿Alguna duda con las fuerzas de London? Pregunten sin miedo. Yo no. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguna duda? ¿No? ¿Nadie? Bueno, muy bien. Entonces vamos viendo ahora lo que son los puentes de hidrógeno. Como mencionamos, los puentes de hidrógeno se dan entre la interacción de un hidrógeno y de un átomo electronegativo y pequeño. Y los puentes de hidrógeno se dan también entre moléculas polares. ¿Ok? Pero polares que presenten en su estructura hidrógeno y un átomo electronegativo pequeño. Por ejemplo, la más común o la más sencilla de visualizar es la molécula del agua. El agua es una molécula polar, al final de cuentas. ¿Okay? El agua es una molécula polar. Y en su estructura tienen hidrógenos y tienen átomos electronegativos, nitrógenos, oxígenos o flúor, tienen oxígenos en este caso. Entonces, vamos a suponer que tenemos en un recipiente muchas moléculas de agua. Tenemos una molécula de agua aquí. Ok, tenemos otra molécula de agua acá. Y tenemos, no sé, otra molécula de agua acá. Esas representaciones que dibujo son las estructuras de Lewis del agua. Bueno, nosotros sabemos que el agua es una molécula polar. Por lo tanto, sobre el oxígeno va a haber una carga parcial negativa y sobre los nitrógenos una carga parcial positiva. ¿Por qué parcial y por qué cargas parciales negativas y positivas? Pues porque es una molécula polar. Al ser una molécula polar, uno de sus átomos es más electronegativo que el otro. Uno de sus átomos, al ser más electronegativo que el otro, va a atraer hacia sí los electrones del enlace. En este caso, los oxígenos son más electronegativos que los hidrógenos, por lo tanto, jalan los electrones del enlace hacia él, lo que hace que se concentre la nube electrónica sobre el oxígeno y lo que le da una carga negativa, pero es parcial. ¿Por qué? Porque no son cargas reales, sino que son cargas durante estar en el enlace nada más. Bueno, ¿a qué vamos? A que los puentes de hidrógeno, como su nombre lo indica, el hidrógeno hace un puente con otro elemento. ¿Qué elemento? Un nitrógeno, un oxígeno o un flúor de otra molécula adyacente. Entonces, ¿qué pasa aquí? Los enlaces son de este tipo, son interacciones entre los hidrógenos de una molécula y los oxígenos de otra. Por ejemplo, este hidrógeno que está aquí interacciona con este oxígeno, específicamente con este par de electrones que está libre, con estos dos puntitos, y hay una interacción. ¿Ok? Son interacciones intermoleculares porque están entre moléculas y no son enlaces verdaderos, sino que son enlaces momentáneos. Es por eso que los enlaces los hago como rayitas punteadas. Bueno, como les he mencionado siempre, todo lo negativo atrae a lo positivo, por lo tanto las partes positivas de una molécula son atraídas por las partes positivas de la otra. Si se dan cuenta, es muy similar a lo que vimos en las fuerzas de Van der Waals. ¿Cuál es la diferencia? Que estas se dan entre todas las moléculas polares. Cualquier molécula polar que haya una unión de este tipo entre un átomo electronegativo de una molécula y otro electropositivo de otra molécula, se van a dar. En cambio, los puentes de hidrógeno son un tipo de fuerza de Van der Waals. Sí, es cierto, porque se dan entre componentes polares. ¿Cuál es la diferencia? Que esta exclusivamente se da entre hidrógenos y nitrógenos, oxígenos o flúor de otra molécula. Es decir, entre un hidrógeno y entre un átomo electronegativo pequeño de otra molécula. ¿Ok? Algo de los que les van a preguntar, por ejemplo, en el examen, no tanto es de las fuerzas de London y las fuerzas de Van der Waals, sino que puede que sí les pregunten aplicaciones de los puentes de hidrógeno. Las dos aplicaciones más importantes de los puentes de hidrógeno, o los dos lugares donde más comúnmente los vamos a ver, más que aplicaciones, ¿okay? Son en el agua y en el ADN. ¿Okay? Son los dos lugares donde más los vamos a ver. Todos los puentes de hidrógeno se ven principalmente en el agua y en el ADN. Entonces, si a ustedes les dicen, por ejemplo, qué tipo de enlace, qué tipo de interacciones une la doble hélice del ADN, los puentes de hidrógeno. Esto probablemente lo van a volver a ver con Mitre cuando vean algo de genética. Y cuando les pregunten qué tipo de interacciones le dan al agua sus características, o cuando les mencione algo del agua y de interacciones
que son los puentes de hidrógeno. ¿Ok? Los puentes de hidrógeno son los que le dan al agua también su temperatura particular de ebullición. ¿Por qué? Porque en estado acuoso, en estado líquido, el agua presenta muchos puentes de hidrógeno, entre todas sus moléculas, muchos puentes de hidrógeno. Entonces, para poder lograr que que el agua se evapore, hay que romper estos puentes de hidrógeno y liberar cada una de las moléculas, por lo tanto hay que aplicar mucha energía, porque los puentes de hidrógeno son muy fuertes, no tanto como un enlace verdadero, pero aún así son fuertes. ¿Alguna duda? No. Bueno, entonces vamos a regresar con la pregunta de acá la guía. La pregunta era, la estructura del agua en estado sólido se debe a la formación de, y como dijimos, que siempre que hable de agua y que hable de algún tipo de enlace en el agua, siempre van a ser los puentes de hidrógeno. Exacto. Y pues ya sabemos que los dipolos inducidos son un tipo de fuerza de London, y las fuerzas de Van der Waals se dan entre moléculas de tipo polar, pero al igual que el puente de hidrógeno polar, pero la diferencia es que ellas se dan entre todas las moléculas polares y los puentes de hidrógeno entre el hidrógeno de una molécula y el nitrógeno, el flúor o el oxígeno de otra molécula. Muy bien. ¿Alguna duda con la pregunta o continuamos con la siguiente? La siguiente. Muy bien, vamos a la siguiente. La siguiente dice, relacione el tipo de compuesto con el tipo de enlace que forma. Considere la electronegatividad, flúor 4, cloro 3, hidrógeno 2,1, sodio 0,9. ¿Okay? Aquí nos dice, ok, tenemos compuestos, tenemos tipos de enlace. ¿Qué compuesto es un iónico? ¿Qué compuesto es un polar? ¿Y qué compuesto es un no polar? Vamos viendo. ¿Cuál era la característica de un compuesto iónico? ¿Entre qué elementos se formaba? No metal y metal. Exacto, un compuesto iónico se forma entre un metal y entre un no metal. Aquí en las opciones que tenemos, ¿quién sería el compuesto iónico? El 1. Exacto, el 1 es cloruro de sodio, el sodio es un metal, el cloruro es un no metal, por lo tanto a 1 le toca el iónico. Entonces sería 1A. Vamos a ver las opciones en cuáles comienza con 1A. Vemos opción A y opción B comienza con 1A, C y D, 1C, por lo tanto C y D las vamos a descartar porque no sabemos que el 1 es A. Vamos con la 2, la B dice polar, y un compuesto polar, ¿cómo se forma? ¿Por la unión de qué tipo de elementos? ¿Qué tipo de átomos? No metal y no metal. Exacto, un compuesto polar se une entre dos elementos, dos átomos no polares. Oh, perdón, dos átomos no metálicos, ¿verdad? Pero esos dos metálicos, ¿cuál es la característica principal entre ellos? Que uno debe de ser más electronegativo que el otro, ¿cierto? Entonces vamos a buscar dónde hay una unión de los dos no metales y uno de ellos es más electronegativo. Aquí tenemos dos metales, flúor e hidrógeno, y vamos a ver aquí la tablita que nos dan de paso. Dice que el flúor tiene una electronegatividad de 4 y el hidrógeno de 2,1, por lo tanto, este debería ser el compuesto polar, ¿cierto? Sí. Entonces 2 le corresponde B. Vamos a ver, en la opción A dice 2B y en la opción B dice 2C, por lo tanto, la opción correcta debe de ser la 1. Y como se acabó el tiempo del examen, vamos a volver a abrir. Aquí estábamos. Y nada más para comprobar, en tipo de enlace, el punto C dice no polar. Y nosotros sabemos que un enlace no polar se da entre elementos de qué tipo. Entre no metales, ¿verdad? ¿Y cómo deben de ser los dos no metales con respecto entre sí? Pues ambos deben de tener la misma electronegatividad o electronegatividades muy similares. Y como podemos ver aquí, el flúor, tenemos flúor, el flúor es un gas, por lo tanto en el estado natural se va a comportar lo vamos a encontrar de forma diatómica. Entonces aquí tenemos flúor molecular. ¿Qué quiere decir? Que esta molécula tiene dos flúors, ambos son no metales, por lo tanto es un compuesto covalente y es no polar.
Entonces, sí, esta opción sería la opción correcta. ¿Alguna duda con este tipo de preguntitas? ¿Qué indicaba cuando dice el flúor 2? Cuando dice 2 abajo, significa que hay dos átomos de flúor unidos entre sí. ¿Ok? Al final, esto se llama, este tipo de moléculas se llaman moléculas diatómicas. ¿Por qué diatómicas? Porque tienen dos átomos del mismo elemento. Las moléculas que se encuentran de forma diatómica en la naturaleza son los gases. Todos los gases de la tabla periódica se encuentran de forma diatómica, excepto los gases nobles, ¿ok? Pero si hablamos de hidrógeno, de cloro, bromo, yodo, flúor, oxígeno, nitrógeno, todos ellos se encuentran como, por ejemplo, F2, H2, L2, O2. Eso significa que tenga el 2 abajo. Ok, gracias. ¿Continuamos con la siguiente o preguntas? La siguiente. Muy bien. Aquí es básicamente completar esta oración. Dice, las sustancias, rayita, poseen elevados puntos de fusión y ebullición debido a la fuerte atracción de sus moléculas. En contraste con las sustancias, rayita, que en general poseen mala conductividad y bajos puntos de fusión y ebullición debido a la diversidad de atracciones que existen entre sus moléculas. Y vamos a viendo, la opción que nos dan son iónicos covalentes, metálicos iónicos, covalentes iónicos, covalentes metálicos. Vamos a analizar la primera parte de la oración, la primera rayita. Dice, las sustancias, ¿de qué tipo? Poseen elevados puntos de fusión y ebullición debido a la fuerte atracción entre sus moléculas. ¿Ok? Nos dice que este tipo de sustancias poseen puntos de fusión y ebullición altos. Y tenemos como opción... La iónica, ¿verdad? Exacto, tenemos como opción iónico, metálico, covalente y los componentes iónicos, no sé si hayan recordado los que les había comentado antes, todos los compuestos iónicos tienen puntos de fusión y ebullición muy altos, ¿ok? Muy elevados. ¿Por qué? Porque al final de cuentas sus uniones son entre un metal y un no metal, un ion y otro ion. Y pues sus características se las brinda ya que son compuestos de tipo cristalino. Entonces, las sustancias que siempre recuerdan, sustancias con puntos de ebullición y ebullición más altos son las iónicas. Entonces, la primera rayita sería iónico. Y el único lugar donde viene iónico como primera opción, pues es la opción A. Y pues ya por descarte la podemos resolver. Pero pues vemos la otra rayita. Dice, en contraste con las sustancias de qué tipo, que en general poseen mala conductividad y bajos puntos de fusión y ebullición, debido a la diversidad de atracciones que existe entre sus moléculas. ¿Ok? Aquí, la parte de que poseen mala conductividad y bajos puntos de fusión y ebullición. Una característica de los compuestos covalentes es esta, es la característica principal de un compuesto covalente. La pésima conductividad y los muy bajos puntos de fusión y ebullición. ¿Ok? Y pues es correcto, debido a la diversidad de atracciones que hay entre sus moléculas, como sabemos, los enlaces de tipo covalente pueden ser polares y no polares, ¿verdad? Y además, pues hay otro tipo de enlaces que no lo van a necesitar saber, a menos que estudien química, que son los enlaces covalentes de tipo coordinado, que se dan entre metales y entre un metal, por ejemplo, y un compuesto covalente, donde hay una compartición de electrones, aunque se esté un compuesto metálico de por medio. Pero pues bueno, eso es para después. Entonces, sí, cuando ustedes vean pésima conductividad, bajos puntos de ebullición y fusión, siempre hace referencia a los compuestos covalentes, ¿ok? Porque debido a que la interacción entre ellas es muy variada, esos valores van a tener mucho, o sea, no van a ser constantes siempre, pues van a ser muy diferentes, van a variar mucho. Globaliza entonces a los covalentes no polares y polar. Exacto. Ajá, aquí sí, porque habla de covalentes en general. Porque las características de los compuestos covalentes en general, en cuestiones de puntos de fusión y ebullición, es la misma. ¿Okay? ¿Dónde cambiaría las características de un covalente polar con las de un no polar? Por ejemplo, en la solubilidad. Cuando se habla de solubilidad, pues sí, ya ahí donde aplica, donde varía. Pero pues, ¿alguna duda? Todo bien. Muy bien, entonces vamos con la siguiente. Bueno, aquí dice que queda menos de un minuto, a lo mejor se corta, pero pues vamos a ver qué tanto alcanzamos a ver.
Dice, relacione el tipo de enlace respecto a la diferencia de electronegatividad con sus elementos. Y considera las electronegatividades fulanitas. Y nos dice que tenemos tipos de enlace iónico, covalente polar, covalente no polar y 3 tipos de enlaces. Vamos viendo. ¿A quién cree que le corresponde el enlace iónico de estos? Iónico B, covalente polar A